Vamos a discutir muy brevemente. En los últimos años ha habido un muy interesante análisis de varios académicos en el mundo planteando la idea de que ser un país petrolero genera autoritarismo, que genera las condiciones políticas para que los gobiernos sean más autoritarios y para que la democracia se debilite y llegue al punto de extinguirse. O en el caso de que sea un país autoritario, mantenerse el autoritarismo. Entonces, tenemos que discutir ese punto también. ¿Cómo hacemos para que un país, y está muy ligado con el anterior, tenga las instituciones que permitan tener una democracia fuerte, una democracia exitosa? Entonces, bueno, lo primero solamente les quiero recordar, Venezuela tiene en la faja petrolífera del Orinoco el reservorio de petróleo más grande del planeta. No es el petróleo más atractivo, de mejor calidad, es un petróleo bastante digamos, es extra pesado, tiene mucho azufre, no es el petróleo más fácil de vender. Y por eso es que Venezuela, si bien este reservorio lo conocemos desde hace décadas, hace muchas décadas que los geólogos tienen clarito cuál es la cantidad de petróleo que está allá abajo. Lo que ha cambiado y ha hecho que Venezuela incorpore eso a sus reservas son tres variables, básicamente el precio, que ha hecho mucho más atractivo que se pueda extraer ese petróleo, el cambio tecnológico tanto en refinación y en mejoramiento de crudos como en la extracción de este tipo de crudos. Y esas tres cosas, los dos cambios tecnológicos más el precio, han abierto la oportunidad de crear las condiciones para que la faja petrolífera del Orinoco realmente sea viable y sea un área que podemos desarrollar. Eso nos coloca a Venezuela en el gobierno norteamericano en su unidad de estudios geológicos dice que se va a poder recuperar 513.000 millones de barriles de petróleo de la faja del Orinoco. Para darles una idea, eso es más de 300 años de producción petrolera. Y eso nos plantea que en Venezuela el tema no es geológico. O sea, mientras en Brasil están gastándose una fortuna en explorar en las profundidades del océano, en Venezuela sabemos que el petróleo está ahí. Eso no significa que no podemos explorar también y encontrar otro petróleo y gas en nuestras costas, pero sí significa que que hay un potencial geológico absolutamente espectacular sin ningún riesgo geológico. Y eso es una realidad que enfrentamos en los próximos años. Venezuela tiene un potencial absolutamente gigantesco en el mundo y es increíble que en América Latina se esté hablando ahora de Brasil, de que se van a invertir 150.000 millones de dólares en Brasil, cuando Brasil tiene solo una fracción de las reservas petroleras de Venezuela. Lo que Brasil está ofreciendo con el pana Lula y la señora Rousseff es una empresa estatal que funciona y condiciones jurídicas que permiten que la industria petrolera se desarrolle su potencial. Y bueno, aquí solo les quería comentar que Venezuela tiene más del 80% de las reservas petroleras de América Latina. De hecho, esa cifra está subiendo. Venezuela va a llegar a tener en los próximos años el 90% de las reservas petrolíferas de América Latina. O sea que estamos hablando de un potencial gigantesco. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas centrales que les comenté antes. El precio del petróleo es algo absolutamente impredecible. Eso que ustedes ven allí en ese gráfico es las predicciones que un conjunto de expertos invitados por el Banco Mundial ha hecho en el pasado. La línea punteada y la línea azul es lo que pasó de verdad. Como se darán cuenta, así como los economistas somos famosos por predecir el pasado, somos muy buenos diciendo por qué pasaron las cosas, pero no por qué van a pasar. Los economistas petroleros somos de la subcategoría los peores, ¿no? Los más pelados de todos, ¿no? Y eso es una realidad que es muy importante entender, porque algunos gobiernos en Venezuela, y este es uno de ellos, han apostado a que los precios del petróleo no bajan. Y esa apuesta es la que nos ha lanzado por un despeñadero en el pasado. Un país que no ha planificado, que siempre ha pensado que bueno, algo nos salvará, ¿no? Algún jeque por allí, alguna revolución por allá nos va a salvar la vida. Y si bien eso ha pasado, también es cierto que en ocasiones nos ha destruido. Siguiente.
Y fíjense, esta no es la primera vez que la industria petrolera venezolana entra en declinación. Esto es muy brevemente, solo les quería comentar que Venezuela llegó a producir 3.6 millones de barriles en el año 70, pero por la desinversión que ocurrió en los años 60 y principios de los 70, Venezuela llegó a tener, primero, reservas muy precarias de petróleo y segundo, a niveles de producción que colapsaron a niveles de, lo vamos a ver más adelante, pero a niveles de, llegaron a menos de la mitad, a 1.5 millones de barriles, sigamos. ¿Y qué es lo que nos salvó, digamos, qué es lo que nos permitió revertir ese periodo de declinación brutal de la industria petrolera? Bueno, dos cosas básicamente. Que PDVSA incrementó significativamente su inversión, la PDVSA que conocimos de alta eficiencia, y en segundo lugar la apertura petrolera. Eso que ven allí, esa parte verde clara, es toda la inversión que hizo el sector privado en Venezuela en el tema petrolero. Que por las razones de la manera como se manejó la expropiación ha dejado de ocurrir, ¿no? Entonces, Venezuela tiene hoy la producción petrolera que tiene, con todo y lo declinante que es, porque de los 2.5 o 7 o lo que ustedes quieran millones de barriles que produce Venezuela, casi 1 millón viene de inversión que fue privada y que después se estatizó, ¿no? Siguiente. Entonces, ahí podemos ver la montaña rusa que ha sido la producción de petróleo en Venezuela. Hemos tenido ya 2 periodos de gran éxito en la industria petrolera, de incrementos muy importantes de producción, y 2 periodos que ahora estamos viviendo, el segundo, de deterioro de la industria petrolera, de caída en la inversión y lamentablemente, de destrucción de nuestra principal industria. Y eso ha llevado a que las exportaciones de petróleo, como ustedes pueden ver ahí, han tenido una tendencia claramente declinante desde su pico a finales de los años 90, ¿no? Entonces, Venezuela se ha beneficiado del espectacular aumento de precios que hemos tenido en la última década, pero se ha beneficiado con las velas del barco, vamos a decir, hemos tenido viento de cola, pero con el barco con las velas rotas, ¿no? Imagínense lo que hubiéramos podido avanzar si hubiéramos tenido las velas del barco en perfecto estado y nuestra industria petrolera hubiera echado para adelante, ¿no? Siguiente. Y la inversión no está ocurriendo. La inversión petrolera en Venezuela para evitar la declinación, para que no siga declinando nuestra industria, no está ocurriendo. Eso que ven ahí es el número de taladros de perforación en la industria petrolera, y como pueden ver, los niveles que teníamos en los 90, que son los niveles que requeriríamos hoy en día para poder volver a incrementar la producción, como por cierto está previsto en el plan de inversiones de PDVSA desde hace, no me refiero a la PDVSA anterior, desde el año 2004 para acá, el PDVSA ha tenido sistemáticamente un plan de inversión de aumento significativo de la producción, y eso no se ha podido cumplir, y al ritmo que vamos de inversión no se va a poder cumplir, y por la manera como el gobierno le está extrayendo recursos a PDVSA, aún con estos precios no se va a poder cumplir en el futuro. Y lamentablemente la parte privada tampoco está ocurriendo. Entonces, los grandes temas clave que una política petrolera del país tiene que resolver, hay varios otros, pero estos son para mí algunos de los claves. Primero, evitar estos ciclos de inversión y expropiación. Y cuando digo la palabra expropiación, no estoy hablando solo de cuando uno expropia una empresa privada, sino que a PDVSA, la propia empresa estatal, el Estado sistemáticamente le expropia sus recursos y no la deja invertir. No la dejó en algunos periodos en el pasado y no la deja invertir ahorita. Ahora, por otro lado, la nación, y ahí el término uso de la nación es profeso por lo que decía Julio, no el Estado, sino la nación, tiene que ser capaz de capturar la renta a diversos niveles de precio y de desarrollo de la industria sin destruir a la gallina de los huevos de oro. O sea, aquí cada cierto tiempo hemos agarrado a la gallina de los huevos de oro y la hemos hecho en sancocho. Y entonces, claro, obviamente una vez que sancochamos a la gallina, no hay más huevos de oro, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que este fenómeno de que cada cierto tiempo asesinamos a la gallina, o más bien la sancochamos porque nos las comemos, la verdad, la disfrutamos, pero después no tenemos más, ¿no?